Que se va a meter los productos en el orto. Veámoslo. ¿Qué es el principio de imputación de Menger? Pues así lo explicó Javier Milei en una reciente entrevista. Bueno, aprenderá del principio de imputación de Menger a la fuerza. ¿Cuál es? Repetímelo. Que se va a meter los productos en el orto. Es una muy buena explicación. El principio de imputación de Menger hace referencia al economista de la escuela austríaca Karl Menger, de hecho al fundador de la escuela austríaca de economía. La obra más importante de Menger, que de hecho la publicó a la temprana edad de 31 años, es Principios de Economía Política, un libro que ya tuvimos ocasión de reseñar y recomendar en este canal. En este libro, Menger desarrolla la teoría subjetiva del valor. Es decir, la idea de que el valor de los bienes económicos no depende de factores objetivos, sino de la importancia relativa que cada agente económico le otorga a cada uno de esos bienes económicos. Y es a lo largo de esta excelente y clarísima exposición de la teoría subjetiva del valor que efectúa Menger en sus Principios de Economía Política cuando aparece lo que hemos denominado posteriormente el principio de imputación de Menger. Antes de continuar con la explicación del principio de imputación de Menger, dejadme que os recuerde que si queréis aprender sobre el principio de imputación de Menger y sobre muchísimos otros conceptos y teorías económicas, esto es algo que podéis hacer a través del máster en Economía y Políticas Públicas de la Universidad de las Hespérides y de la Universidad Francisco Marroquín, que tengo el honor de codirigir desde hace más de 10 años y que ya han cursado más de 400 alumnos. En este título universitario online, que podéis acceder desde cualquier grado universitario, aprenderéis sobre formación de precios, sobre estructura de mercados, sobre teoría del ciclo económico, sobre el origen del dinero, sobre las funciones de la banca y del crédito dentro de la economía, sobre historia económica, sobre historia del pensamiento económico, sobre las instituciones sociales y la influencia que desempeñan en la economía, sobre el comercio internacional, sobre los aranceles, sobre el mal funcionamiento del socialismo, sobre las políticas públicas en educación, sanidad, pensiones, urbanismo que aplican nuestros estados, sobre las alternativas de mercado que se podrían dar a todas y cada una de estas políticas públicas, etc. Podréis aprender con una amplia variedad de profesores como Juan Sebastián Landoni, Adrián Rabier, Miguel Anxo Bastos, Daniel Fernández, Martín Krause, Óscar Rodríguez Carreiro o yo mismo. Si quieres apuntarte a este máster online en Economía y Políticas Públicas de la Universidad de las Hespérides y de la Universidad Francisco Marroquín, pincha en el enlace que aparece en la caja de descripción de este vídeo y en el comentario destacado para obtener más información. La próxima edición comienza muy pronto, el próximo 28 de abril. Si te apasiona la economía, espero verte por allí. Pues bien, ahora sigamos explicando el principio de imputación de Menger y su relación con la economía argentina. Si clasificamos a los bienes económicos en distintos órdenes según su cercanía o su lejanía con la satisfacción subjetiva de las necesidades de los agentes, por ejemplo, si tengo hambre, un plato de comida sería un bien de primer orden, porque es un bien que directamente satisface mi necesidad de comer. A los bienes de primer orden, Menger también los denomina bienes de consumo, pero a su vez los ingredientes de los que está compuesto ese plato de comida serían bienes de segundo orden, porque son los bienes con los que creamos, con los que manufacturamos el bien de primer orden, el bien de consumo. Y a su vez los bienes con los que hemos creado cada uno de los ingredientes que componen ese plato de comida serían bienes de tercer orden, porque son los bienes económicos con los que producimos los bienes de segundo orden, que a su vez son los bienes con los que producimos los de primer orden. A los bienes de segundo y superior orden también se los puede denominar factores productivos, de tal manera que podemos decir que con factores productivos podemos producir otros factores productivos que cada vez están más cerca de aquellos factores productivos que directamente producen los bienes de consumo que al ser consumidos, que al ser utilizados directamente, satisfacen nuestras necesidades. Tanto los bienes de consumo como los factores productivos son bienes económicos y por tanto son cosas útiles para nuestra vida. Y aquí es donde surge una potencial ambigüedad. ¿Los bienes de consumo son útiles
porque son el producto, la creación de factores productivos que son a su vez útiles, es decir, de alguna manera la utilidad, el valor de los factores productivos se traslada al valor de los bienes de consumo, que esto es, por cierto, lo que diría Karl Marx con respecto a su teoría del valor, que, por ejemplo, el valor del capital constante se transfiere al valor de la mercancía que hemos producido con ese capital constante. Esa es una posibilidad, que el valor, la utilidad de los bienes de orden superior de los factores productivos se transfiera al valor de los bienes de consumo, o por el contrario, que sea el valor de los bienes de consumo el que se transfiera al valor de los bienes de orden superior, al valor de los factores productivos. Y la respuesta rigurosa que nos ofrece Karl Menger es que la segunda opción es cierta, es decir, que es el valor, la utilidad de los bienes de consumo la que se traslada a los bienes de orden superior. O dicho de otra manera, los bienes de orden superior nos son útiles, los factores productivos nos son útiles porque sirven para producir bienes de consumo que nos son útiles. Si unos determinados factores productivos solo sirvieran para producir algo que no nos es útil, entonces esos factores productivos tampoco nos serían útiles, porque su utilidad deriva de la utilidad de aquellas cosas que puedan producir, es decir, en última instancia, de los bienes de consumo. Por consiguiente, aunque desde un punto de vista material, desde un punto de vista tecnoproductivo, sean los factores productivos los que crean, los que producen los bienes de consumo, desde un punto de vista de valor económico, de valor subjetivo, es el valor, es la utilidad de los bienes de consumo la que crea el valor, la utilidad de los factores productivos. Y esto último es el principio de imputación de Menger, que el valor de los bienes de consumo se imputa, se distribuye entre los bienes de orden superior. Los bienes de orden superior adquieren valor gracias a que su producción nos es útil para satisfacer nuestros fines, para satisfacer nuestras necesidades. ¿Y esto qué implicaciones tiene? Pues que no son los costes de los factores productivos los que, en última instancia, determinan los precios de los bienes de consumo, sino que son los precios de los bienes de consumo, los precios a los que se pueden vender esos bienes de consumo en el mercado porque hay una demanda que valida esos precios, son esos precios de los bienes de consumo validados por el mercado los que determinan los costes de los factores productivos con los que se han producido. Si hay mucha demanda de un bien de consumo, su precio tenderá a subir y el empresario que produce ese bien de consumo tenderá a aumentar la demanda de los factores productivos que necesita para producirlo. Y al aumentar la demanda de esos factores productivos, el precio de esos factores productivos, es decir, su coste, también tenderá a aumentar. En sentido contrario, si se desmorona la demanda de un determinado bien de consumo, el empresario que produce ese bien de consumo también reducirá su demanda de los factores productivos necesarios para fabricarlo. Y al reducirse su demanda, el precio de esos factores productivos, su coste, también caerá. Por supuesto, esto en la práctica es algo más complicado o más bien más enrevesado, porque hay muchos factores productivos que no sirven solamente para producir un determinado bien de consumo, sino que sirven para producir muchos bienes de consumo, de tal manera que, aunque la demanda de un bien de consumo caiga, si la demanda de otros bienes de consumo, que también se pueden producir con ese factor productivo, sube, el precio de ese factor productivo no tiene por qué caer, podría incluso terminar subiendo. Pero si la demanda agregada de todos los bienes de consumo que se pueden producir con ese factor productivo cae, es previsible que la demanda de ese factor productivo también caiga y, por tanto, que su precio, su coste, se reduzca. Por eso, por ejemplo, cuando parece que avanzamos hacia una recesión global, es decir, una situación en la que la demanda de muchísimos bienes se contrae, el precio del petróleo, y el precio del petróleo es un coste en muchos procesos de producción,
el precio del petróleo cae. ¿Por qué? Porque se anticipa que su demanda va a reducirse, porque a su vez la demanda de todos aquellos productos intensivos en el uso de petróleo también se reduce. Por tanto, en última instancia, quien tiene la sartén por el mango a la hora de fijar y determinar los precios en el mercado son los compradores, son los consumidores. Y es aquí donde se inserta la reflexión que hace Javier Milei en esta entrevista. A Javier Milei le preguntan: ¿y si ahora que has dejado flotar libremente el dólar hay algunos empresarios que con la excusa de que se ha depreciado el peso incrementan mucho los precios de venta internos de sus productos? ¿Qué vas a hacer como presidente? ¿Vas a regular precios? Y Javier Milei lo que dice es que si no hay consumidores que compren a esos precios tan altos, los empresarios se van a tener que comer sus productos con patatas. Y si algún hijo de puta te empieza a subir precio con el dólar hoy que subió, te aprovechan, subí el 12%, le meto hoy la banda fluctuó, clavo precio a 1.200, después no te lo bajan más. Bueno, aprenderá del principio de imputación de Menger a la fuerza. ¿Cuál es? Repetímelo. Que se va a meter los productos en el orto. Es una muy buena explicación. Principio de imputación de Menger. El principio de imputación de Menger dice que los precios vienen determinados, que los costos son los que determinan que los precios son los que determinan los costos y no los costos los que determinan los precios. Los precios determinan los costos y no los costos que determinan los precios. Sí, dale. ¿Cuánto cuesta esta botella? No sé, ponele que cueste 100 pesos, ponele. Acá. Ponele, no sé, 80 centavos de dólar. Sí. ¿Ok? Dale, sí. Y a vos te queda, la vendés a $1, te queda un margen de 25%. Dale. Ok. ¿Cuánto vale esta botella acá hoy? $1. Sí. ¿Cuánto vale esta misma botella en el medio del desierto del Sahara con 40 grados? Y no tengo para vivir. Todo lo que tengo. Digo, si me das esa botella, mira lo que te voy a decir. Si me das esa botella de agua, llego a la Argentina y te paso todos mis bienes y te doy todo porque yo por esa botella voy a vivir. No tiene precio, Javier. Véndemela. ¿Te das cuenta? Que depende de las preferencias y de la escasez. No de los costos. Si los precios pudieran ser determinados por los costos, no habría quiebras. Vos tendrías que agarrar, calcular cuánto te costó, ponerle un retorno y la vendés y se acabó. Bajala porque me van a decir, es gratis para como el chico que se están comiendo esto. Bueno, la vida. Dale, sí. Che, principio de imputación de Menger. O sea, avisarle a todos los que están subiendo la guita y le están remarcando que no. Se van a encontrar con un problema que no van a tener demanda del otro lado. O bajan los precios o quiebran. Es decir, que si el Banco Central argentino consigue estabilizar el valor del peso, consigue darle valor al peso, los argentinos no querrán desprenderse de cualquier cantidad de pesos para comprar cualquier producto. Y por tanto, no cualquier precio que reclamen los vendedores por un producto será un precio al que esos vendedores lograrán vender. Y si los vendedores no logran vender su mercancía, o bajan los precios o venden menos. Y si los vendedores no pueden bajar sus precios porque a su vez sus proveedores les están vendiendo ese producto muy caro, al no bajar los precios los vendedores finales, su demanda caerá. Y si su demanda cae, la demanda de sus proveedores también caerá, con lo cual estos proveedores o bajan sus precios o venden menos. Los proveedores bajarán los precios, eso permitirá a los vendedores finales bajar los suyos y al bajar los suyos se restablecerá la demanda por ese producto. Por tanto, precios artificialmente altos basados en costes artificialmente altos no son sostenibles en un mercado competitivo. Cuestión distinta, claro, es que todo ese ajuste de precios puede ser a corto plazo muy doloroso, por lo que dice Milei. O bajan los precios o quiebran. Y si muchas empresas o muchos trabajadores, porque esto también afecta a los salarios, se niegan a bajar sus precios y por tanto van a la quiebra, ese necesario ajuste de precios se producirá a través de una recesión. Y ese mecanismo de ajuste de precios, desde luego, sería indeseable, tanto económica como políticamente.
De ahí que necesitemos mercados muy flexibles y muy competitivos para que todos estos ajustes de precios se produzcan de la manera más rápida posible antes de llegar a situaciones de hundimiento de la demanda y no digamos ya de quiebras de empresas. En parte, estas declaraciones de Javier Milei también suponen un aviso a navegantes, que ningún productor, que ningún vendedor dentro de la Argentina espere que vayamos a convalidar su aumento de precios a través de una política monetaria más expansiva que a posteriori, por ejemplo mediante una depreciación del peso, justifique esos precios aumentados. Milei está intentando influir en las expectativas de los vendedores, de los oferentes, de los productores argentinos, para que ya de inicio no tanteen con precios artificialmente altos y no terminen enfrentándose al principio de imputación de Menger que puede llevarlos a la quiebra. Que sean conscientes desde el principio que han de poner precios ajustados a la demanda real por esas mercancías y no a una demanda especulativa basada en expectativas de depreciación futura del peso. Comprender bien el principio de imputación de Menger, aunque sea de manera intuitiva, puede ser para una empresa la diferencia entre vivir o morir.